Mis padres pusieron mi nombre en secreto en un préstamo comercial de $56.000 y luego dejaron que mi crédito se arruinara cuando mi hermano no pagó. Cuando me enteré, mi madre dijo, siempre tuviste mejor crédito. ¿Es justo? Presenté una denuncia policial y presioné para que se presentaran cargos. 2 meses después, entraron a la corte con sonrisas y salieron con un delito grave. Me sorprendió descubrir hasta dónde habían llegado mis padres. Siempre supe que tenían su propia forma de justificar las cosas, doblando las reglas un poco aquí y allá por el bien de la familia. Pero esto no fue una pequeña mentira. Esto no fue olvidar decirme algo importante. Esto fue criminal. Esto fue una traición a un nivel que no creía que fueran capaces. Comenzó con una rutina. Fui al banco para refinanciar mi préstamo de auto, pensando que sería una media hora aburrida, como máximo. El cajero imprimió mi informe de crédito, hizo una pausa y me preguntó si había comenzado recientemente un negocio. Le dije que no. Dio vuelta al papel, y ahí estaba, un préstamo comercial de $56.000 a mi nombre, activo desde hacía 4 meses, con pagos perdidos y cargos por mora acumulándose. La habitación se borró por un segundo. Pedí ver los detalles. La solicitud tenía mi nombre completo, mi número de seguro social, mi antigua dirección y la dirección de mis padres. Salí del banco en una niebla y conduje directamente a su casa. Cuando llegué, ni siquiera llamé. Entré y fui directamente a la cocina. Mi madre estaba cortando verduras como si fuera cualquier otro día. Dije las palabras sin rodeos, ¿por qué hay un préstamo de $56.000 a mi nombre? Ni siquiera se inmutó. Simplemente dejó el cuchillo y me dijo que era para Ezequías, mi hermano. Dijo que necesitaba el préstamo para poner su taller de autos en funcionamiento. Intentó solicitarlo, pero no pudo calificar, por lo que usaron mi nombre en su lugar. Pregunté cómo. Ella dijo que tenían mi número de seguro social de cuando solicité ir a la universidad y que firmaron todo electrónicamente. No es que te esté perjudicando, agregó. Siempre tuviste el mejor crédito. ¿Es justo? Fue entonces cuando entró mi padre, con una taza de café en la mano. Me miró como si yo fuera el problema, como si acabara de irrumpir en la casa acusándolos de asesinato por un malentendido. Se encogió de hombros y dijo que tenían la intención de decírmelo eventualmente. Dijo que era familia, y que la familia se apoya mutuamente. No podía creer lo que estaba escuchando. No preguntaron. Ni siquiera me advirtieron. Simplemente me usaron. Y ni siquiera lo lamentaban. Y Ezequías no estaba por ningún lado. Más tarde descubrí que vivía con una chica en un pueblo cercano y que no había regresado en semanas. Había gastado la mayor parte del dinero en un casino y en piezas de automóviles de desecho para un taller que ya ni siquiera tiene un elevador que funcione. El lugar ya estaba fallando antes del préstamo. Les dije a mis padres que iba a denunciarlo. Mi madre se rió. Mi padre se puso a la defensiva. Meterías a tu propia madre en la cárcel, dijo, por un préstamo que tu hermano necesitaba. Me hicieron sentir como el criminal, como si los estuviera traicionando, como si ellos fueran las víctimas aquí. Pero no vacilé. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial, robo de identidad, fraude, nombrando a ambos. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio, solo era culpa, mi madre llorando en el correo de voz, mi padre advirtiéndome que estaba exagerando. Luego llegaron los parientes, un tío diciéndome que estaba destrozando a la familia, un primo diciendo que debería haberlo manejado en silencio. Todos ellos defendiendo a mis padres. Todos ellos actuando como si Ezequías no acabara de destruir mi crédito y se hubiera ido riendo. Pero cuanto más presionaban, más me aferraba. Cruzaron la línea. Y ahora iban a pagar por ello. Después de presentar la denuncia policial, esperaba enojo, esperaba viajes de culpa. No esperaba la campaña en toda regla que lanzó mi familia para convertirme en el villano de mi propia historia. Comenzó silenciosamente, algunas llamadas perdidas, mi padre enviando mensajes de texto, necesitamos hablar como adultos, como si falsificar mi nombre en un préstamo de $56.000 fuera solo un pequeño desacuerdo. Luego llamó mi madre, llorando, dejando un correo de voz sobre cómo esto destruiría a la familia, cómo iría a la cárcel y Ezequías nunca se recuperaría.
Dijo que no podía creer que le haría esto a su propia sangre. No respondí. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi primo Marco. Vive a 2 estados de distancia. No había hablado conmigo en 3 años, pero de repente estaba interviniendo. Dijo que necesitaba pensar en las consecuencias a largo plazo de enviar a mis propios padres a prisión. Dijo que el crédito se puede reconstruir, pero la familia no. Luego vino la tía Lidia. Llamó durante mi hora del almuerzo y dijo que entendía ambos lados. Me dijo que siempre supo que Ezequías era impulsivo, pero que chicos como él solo necesitan una buena oportunidad. Dijo que mis padres tenían buenas intenciones y que tal vez no lo hicieron de la manera correcta, pero demandarlos era extremo. Le hice una pregunta: si alguien usara tu identidad para pedir prestados $56.000 y arruinara tu crédito, ¿simplemente lo dejarías pasar? Hizo una pausa demasiado larga. Colgué. Ezequías llamó después. Parecía que acababa de levantarse de la cama. Dijo que nunca les pidió a nuestros padres que lo hicieran, pero ahora que el dinero se había gastado, no podía deshacerlo. Dijo que estaba trabajando en un plan para pagarme, tal vez $100 al mes hasta que las cosas mejoraran. Pregunté a dónde fue el dinero. Dijo que principalmente al taller, pero luego admitió que parte de él se destinó a gastos personales. Eso incluyó Las Vegas, una moto acuática y el pago del alquiler de una chica a la que solo conocía desde hacía 3 semanas. El taller fue cerrado por la ciudad el mes pasado debido a permisos de zonificación impagos. Ni siquiera peleó. Le dije que perdiera mi número. En este punto, pasaba la mayoría de mis noches en la oficina de mi abogado. La señora Parao era quirúrgica. Revisó todo: los documentos falsificados, los registros de IP, incluso las marcas de tiempo de la solicitud de préstamo. Todo era de su casa. Ella me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento y se la hice entregar a través de un agente de notificaciones. Aparentemente, eso provocó pánico porque en cuestión de horas mi padre apareció en mi apartamento. No lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo hablando a través de la puerta. Dijo que lo estaba exagerando. Dijo que esto arruinaría su jubilación, que la gente va a la cárcel por este tipo de cosas, y que no eran criminales, solo padres que intentaban ayudar a su otro hijo. No dije nada. Dejó un cheque en un sobre, $3.000. Estaba escrito con letra temblorosa, con fecha posterior, y rebotó cuando intenté depositarlo una semana después. La siguiente escalada provino de su abogado, una carta mal escrita llena de dramatismo, alegando que todo esto fue una falta de comunicación familiar, que yo había dado consentimiento implícito al dejar mi número de seguro social en su poder, que mis padres estaban en dificultades financieras y que Ezequías tenía toda la intención de pagar la deuda, aunque no en un plazo formal. Incluso intentó afirmar que tenía un historial de inestabilidad emocional y que estaba reaccionando por venganza, no por justicia. Le di la carta a la señora Parao, quien se rió por la nariz y dijo: la desesperación se ve así. Los meses se arrastraron. Dejé de hablar con la mayor parte de mi familia extensa. Intentaban mediar o hacerme sentir culpable. Cada interacción se convirtió en una súplica: no dejes que tus padres vayan a prisión. Esto te perseguirá. Son mayores. Ezequías está perdido sin apoyo, bla, bla, bla. Pero ninguno de ellos me preguntó cómo estaba. A ninguno de ellos le importaba que mi crédito estuviera arruinado, que no pudiera obtener la aprobación para un nuevo apartamento, que me habían negado un trabajo debido a una verificación de antecedentes marcada, que yo era el que vivía con las consecuencias mientras las personas que lo causaron tenían la audacia de pedir clemencia. Luego, finalmente, llegó la fecha de la corte. Llegué temprano. La señora Parao me recibió en el juzgado. Revisamos los documentos una última vez. Luego entraron mis padres. Estaban vestidos como si fueran a ir a la iglesia. Mi madre incluso tenía un nuevo corte de pelo. Mi padre tenía zapatos lustrados. Sonrieron a la gente en el vestíbulo como si se tratara de un pequeño malentendido sobre una multa de estacionamiento. Pero cuando el juez llamó al caso y se leyeron los cargos en voz alta: robo de identidad grave, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, las sonrisas se rompieron. El agente judicial les quitó los teléfonos. La mano de mi madre temblaba mientras la dejaba sobre la mesa. Mi padre se inclinó para susurrarle algo. Y por primera vez, tenían miedo.
La sala del tribunal estaba en silencio cuando se leyeron los cargos. Se podía escuchar el zumbido de las luces del techo, el crujido de la silla del juez, incluso las llaves de alguien tintineando en su bolsillo. Mis padres se sentaron allí como extraños. Las versiones seguras, culpables y manipuladoras de ellos que habían estado llamando y enviando mensajes de texto durante 2 meses se habían ido. Lo que los reemplazó fueron 2 personas que finalmente se dieron cuenta de que ya no tenían el control. La señora Paraó habló con precisión. Presentó la cronología como una fiscal. A pesar de que esta era solo la fase previa al juicio, explicó cómo mis padres usaron mi número de seguridad social sin permiso, falsificaron mi firma a través de formularios de consentimiento digital y solicitaron un préstamo comercial a mi nombre. Lo respaldó con evidencia digital, registros de IP, marcas de tiempo del navegador e incluso confirmaciones de correo electrónico del banco. No había escapatoria. Su abogado intentó darle una vuelta. Afirmó que fue un malentendido familiar. Dijo, mis clientes no se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo, que su intención siempre fue pagar el préstamo, que las dificultades financieras los llevaron a tomar una mala decisión. Incluso intentó mencionar la historia familiar, cómo me apoyaron en la universidad, cómo me pagaron el alquiler una vez que perdí mi trabajo, como si eso de alguna manera justificara el fraude criminal. El juez no reaccionó a nada de eso. Luego llegó el punto de inflexión. El fiscal presentó un detalle pequeño pero condenatorio: habían falsificado no solo mi firma sino también un rastro de correo electrónico falso para que pareciera que yo había dado consentimiento verbal. Los correos electrónicos se rastrearon hasta la computadora de trabajo de mi padre. Tenían marcas de tiempo semanas después de que se aprobara el préstamo, claramente un intento de pánico para cubrir sus huellas una vez que se dieron cuenta de que podrían ser atrapados. El juez hizo una pausa por un momento después de eso, los miró a ambos y dijo, esto no es un malentendido. Esto es un fraude calculado. Fue entonces cuando se apoderó el pánico. Mi madre comenzó a susurrarle a su abogado. Mi padre juntó las manos como si estuviera rezando. El juez fijó una fecha para el juicio por delito grave y negó la solicitud para desestimar los cargos. Fuera de la sala del tribunal, intentaron hablar conmigo. Pasé directamente junto a ellos. Pero ese no fue el final. Una semana después, mi madre volvió a aparecer en mi apartamento. Esta vez no estaba llorando. Parecía furiosa. Dijo que estaba arruinando nuestra familia. Que Ezequías había desaparecido y que nadie sabía dónde estaba, que estaban recibiendo odio de los vecinos, que la gente de la iglesia estaba haciendo preguntas. No dije una palabra. 2 días después de eso, mi primo Dominique, una de las pocas personas que se habían mantenido neutrales, me llamó. Dijo que había oído que mis padres estaban hablando de vender su casa para llegar a un acuerdo con la corte. Dijo que Ezequías había drenado más que solo el préstamo. También había pedido prestado a otros miembros de la familia, y ahora todos estaban luchando. Las mismas personas que me dijeron que perdonara ahora se estaban dando cuenta de que él le había hecho esto a más que solo a mí. Pero yo no había terminado. La señora Paraó y yo ya habíamos solicitado daños financieros en el tribunal civil. Si el caso penal no los dejaba tras las rejas, el civil al menos los dejaría con una deuda de la que no podrían escapar. Habían destrozado mi crédito, arrastrado mi nombre por el barro e intentado pintarme como inestable, todo mientras hacían de víctimas. Esto ya no era venganza. Se trataba de responsabilizar a las personas, incluso si compartían tu apellido. El día después de la audiencia preliminar, recibí una llamada de un número bloqueado. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de texto: por favor, reúnete conmigo. Solo tú y yo. Una vez. Era Ezequías. Lo ignoré. Luego llegó otro mensaje, más desesperado: están perdiendo todo. Solo reúnete conmigo una vez. Te contaré todo. La curiosidad fue lo mejor de mí. Elegí una cafetería en las afueras de la ciudad, temprano en la mañana, donde el personal no hacía preguntas y a nadie le importaba quién eras. Se veía mal, ojeras, sin afeitar, con una sudadera con capucha que no le quedaba bien. Cuando me vio entrar, se levantó como si fuera a abrazarme. No me moví. Volvió a sentarse. No pensé que realmente lo harían, dijo. Les dije que no. ¿Lo juro? No respondí.
Comenzó a hablar rápido, dijo que el préstamo fue idea de ellos, que solo necesitaba una pequeña cantidad para arreglar el elevador del taller, y que le dijeron que resolverían algo. Afirmó que nunca pidió $56.000. Dijo que nuestro padre quería usar el resto para invertir en algún proyecto de inversión inmobiliaria que encontró en línea. No sabía si debía creerle, pero ya no importaba mucho. Luego dijo algo que me hizo recostarme en mi asiento: intentarían hacerlo de nuevo después de esto si funcionaba. Tenían tu información guardada. Dijeron que era mejor para la familia si no lo sabías. Lo miré fijamente. Dijo que se había ido porque no podía soportarlo. Que había perdido el dinero, sí, pero que eran ellos los que planeaban seguir usándome como su respaldo, mi crédito, mi nombre, mi vida. Dijo que toda esta situación solo explotó porque la atrapé temprano. Si no lo hubiera hecho, estarían 2 o 3 préstamos más adelante. Me fui sin decir una palabra. La fecha del juicio civil se acercó rápidamente. Mi abogada me mantuvo al tanto, y las cosas comenzaron a cambiar. Más miembros de la familia dejaron sus llamadas culpabilizadoras. Descubrí que mis padres habían vendido su auto y estaban anunciando la casa. No por remordimiento, por desesperación. Corrió la voz. Fue entonces cuando los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. No de ellos, de otras personas. Personas de las que no había tenido noticias en años, amigos de mis padres, gente de la iglesia, incluso uno de mis antiguos maestros. Todos tenían el mismo tono: ya has hecho tu punto. Ya los has castigado lo suficiente. Es hora de parar. Pero aquí está la cosa: no lo entendieron. Nunca se trató del castigo. Se trataba de la verdad. Mis padres construyeron una cultura familiar donde la lealtad significaba silencio. Donde la ayuda significaba sacrificio sin cuestionamiento. Donde cuestionar sus decisiones te convertía en el egoísta. ¿Y Ezequías? Siempre fue el elegido. El que cometía errores pero nunca enfrentaba las consecuencias. Ya no. En la mañana del juicio civil, pasé junto a ellos en el pasillo. Mi padre no me miró. Mi madre comenzó a hablar, pero se detuvo. Su abogado ni siquiera intentó estrecharme la mano esta vez. El juicio no duró mucho. La señora Parao expuso los daños financieros. El juez hizo algunas preguntas. Luego dictaminó: me debían $74,328. Eso incluía el préstamo, los intereses, los cargos por mora, los costos legales y los daños por el golpe al crédito. Tendrían que empezar a pagar inmediatamente. Si no lo hacían, el tribunal podía confiscar sus bienes. Perdieron todo lo que intentaban proteger. No porque yo se lo quitara, sino porque jugaron con algo que no era suyo, y perdieron. El mensaje de texto de mi padre llegó menos de 24 horas después de que el juez dictara el fallo: destruiste tu propia familia. Eso fue todo lo que dijo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo culpa. Aún así, incluso después de todo, creían que eran las víctimas. La sentencia golpeó fuerte. Los $74.328 incluían el préstamo principal, los cargos por mora, los intereses, los costos legales y una multa por el daño a mi crédito. La señora Parao me había advertido que probablemente intentarían retrasar los pagos o apelar los daños. Pero ninguna de las estrategias funcionó. La evidencia era demasiado sólida, y su abogado, que había comenzado con tanta confianza, apenas dijo una palabra al final. Se podía ver en su rostro que sabía que estaba representando a 2 personas a las que se les había acabado la cuerda. Escuché por ahí que anunciaron la casa esa misma noche. Mi hogar de la infancia, desaparecido. En cuestión de días, el cartel de se vende estaba en el jardín. 2 semanas después, el precio bajó en $30.000. La desesperación no negocia. Se mudaron a un alquiler en la ciudad, algo pequeño y triste. No pasé, pero un vecino con el que todavía hablaba dijo que las persianas permanecían cerradas la mayoría de los días. Mi madre dejó su trabajo en la oficina de la escuela. Mi padre también lo dejó. No estoy seguro de si renunciaron, fueron despedidos o simplemente dejaron de ir. La gente habla. No estaba interesado en regodearme. Solo quería distancia. Lo que no esperaba fue la inversión.
Uno por uno, las personas que me habían hecho sentir culpable por el silencio comenzaron a cambiar silenciosamente de tono. El primo Marco, el que me dijo que estaba destrozando a la familia, me envió un mensaje en Facebook. Dijo que lo sentía, que no conocía toda la historia y que recientemente descubrió que mis padres habían intentado abrir una tarjeta de crédito usando el apellido de soltera de su esposa. Fueron rechazados, pero los asustó lo suficiente como para congelar su crédito. La tía Lidia llamó y dejó un largo correo de voz. Sin lágrimas falsas esta vez, solo confusión y arrepentimiento. Dijo que también le pidieron dinero prestado, supuestamente para gastos legales, pero lo usaron para pagar un préstamo del auto de Ezequías. Dijo que se sintió usada. Incluso la gente de su iglesia comenzó a alejarse. Una mujer me envió un correo electrónico diciendo que había firmado un préstamo para ellos unos años atrás y que todavía lo estaba pagando ella misma. Ezequías guardó silencio por radio. Sin mensajes, sin disculpas, nada. Revisé una lista de causas judiciales por curiosidad y descubrí que un proveedor de piezas lo estaba demandando por separado por casi $10.000. Otra factura impaga. Otra persona dejada para limpiar el desastre que hizo. Me mudé. Nueva ciudad, mejor trabajo, apartamento más pequeño. Nadie conocía el apellido de mi familia, y esa era la mejor parte. La señora Parao me dio referencias a especialistas en limpieza financiera. Pasé semanas arreglando mi crédito, disputando entradas y enviando cartas. Fue lento y frustrante, pero finalmente, mi puntaje comenzó a subir nuevamente. Tomó tiempo, pero comencé a sentirme bien. No curado, exactamente. Esa palabra nunca me pareció correcta. Más bien recalibrar, como si finalmente hubiera reiniciado el sistema que me habían obligado a llevar durante años. Y por un tiempo, eso fue todo. La vida se calmó. Luego llegó el sobre. Sin dirección de remitente, mi nombre escrito con letra de molde en el frente. Sin sello, entregado a mano. Se había deslizado debajo de la puerta de mi apartamento en algún momento mientras yo no estaba. Adentro había una sola hoja de papel, un documento impreso de un banco que nunca había usado, una solicitud de cuenta de ahorros con fecha de 2 años antes del préstamo comercial. Estaba a mi nombre. Lo miré fijamente. Mi nombre, mi número de seguro social, mi cumpleaños, todo correcto, pero nunca abrí esa cuenta. El saldo era bajo, menos de $500, pero la actividad mostró que se había utilizado esporádicamente para pequeñas transferencias. En el reverso, escrito con bolígrafo, había 5 palabras: también hicieron esto antes. Me senté. Mis manos temblaban. Quienquiera que lo envió sabía algo. Y de repente me di cuenta de que el préstamo no fue el comienzo. Miré el documento durante mucho tiempo. La letra del reverso no me parecía familiar. Ni mis padres, ni Ezequías, pero alguien por ahí lo sabía. Alguien lo había visto suceder antes y finalmente había decidido decírmelo anónimamente. Esa noche, revisé todos los informes de crédito, todas las cuentas, todos los antecedentes financieros a los que tenía acceso. Crucé referencias de direcciones, números de cuenta, correos electrónicos antiguos. Revisé años de estados de cuenta en línea. Me llevó horas, pero finalmente encontré algo que nunca había notado: una tarjeta de crédito abierta cuando tenía 19 años. Nunca la había usado. Los cargos fueron esporádicos: gasolineras, comestibles, alguna compra en línea ocasional. Se mantuvo bajo el radar con transacciones pequeñas y se pagaba en su totalidad cada vez. La cuenta se cerró silenciosamente 5 años después. No me habría dado cuenta porque nunca se volvió morosa. Lo mantuvieron limpio. Esa cuenta de ahorros no fue la primera. Fue la segunda. Y de repente entendí: esto no había comenzado con el préstamo. Ese fue solo el primer momento en que se volvieron codiciosos. Habían estado usando mi identidad durante años. No de manera imprudente, sino con cuidado. Cuentas pequeñas, saldos bajos, lo suficiente como para ayudarlos. Lo suficiente como para que no se activaran las alarmas. Pero en el momento en que se desesperaron, se excedieron. Llamé a la señora Parao a la mañana siguiente y le di todo. Se quedó callada por un minuto, luego dijo que me referiría a un abogado penal si quería reabrir la investigación. Dije que sí, no solo por el dinero,
por cada mentira, por cada favor disfrazado de amor, cada vez que me dijeron que la familia era más importante que mis límites. Presentó nuevos cargos una semana después: robo de identidad ampliado, abuso financiero, múltiples cargos en múltiples años. Incluimos el documento anónimo, la tarjeta de crédito, todo. Fue entonces cuando llegó la segunda tormenta. Esta vez no intentaron contactarme. No podían. Su abogado renunció. El tribunal congeló sus activos. Se programó una segunda fecha de juicio. Esta con un alcance más profundo. Los investigadores comenzaron a rastrear otras cuentas. Resulta que yo no era el único nombre al que tenían acceso. Habían hecho lo mismo con mi difunto abuelo, una cuenta de pensión drenada lentamente a lo largo de los años. Nunca se dio cuenta, o si se dio cuenta, no dijo nada. El fallo final llegó 3 meses después. Mis padres fueron declarados culpables de múltiples delitos graves. Fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional y ordenados a pagar una restitución tanto a mí como a la herencia de mi abuelo. Perdieron todo lo demás. La casa se vendió con pérdidas. Los activos restantes fueron liquidados. Su reputación, lo que quedaba de ella, se había ido. Nunca más los volví a ver. Ezequías desapareció por completo. Por lo que escuché, vivía en Arizona, durmiendo en el sofá de alguien que no conocía su apellido. El sobre, la información anónima, nunca se rastreó. Tengo una idea de quién fue. Tal vez uno de los primos que se dio cuenta demasiado tarde de que también habían sido utilizados. Tal vez alguien dentro del banco que se sintió incómodo con la cuenta. Tal vez alguien todavía tiene miedo de decir su nombre en voz alta. No importa. Lo que importa es que terminó no con el perdón, no con una reunión llena de lágrimas. Terminó con la rendición de cuentas. Porque familia no significa sacrificarse por la imprudencia de otra persona. Familia no significa silencio mientras incendian tu vida y lo llaman calor. A veces quemas el puente y luego construyes una vida mejor sobre las cenizas. Epílogo: ha pasado 1 año. A veces todavía reviso el buzón, esperando medio otro sobre anónimo, pero no ha llegado nada más. El silencio ahora se siente ganado, pesado pero limpio. Cambié mi apellido. No legalmente, todavía no, pero socialmente, en el trabajo, en línea, con nuevos amigos. Es un amortiguador, una forma de trazar una línea entre quién solía ser y quién soy ahora. La mayoría de la gente piensa que simplemente prefiero usar mi segundo nombre. No hacen preguntas y yo no ofrezco ninguna. Mi crédito está de vuelta en los 700. Tomó meses de llamadas, cartas y disputas, pero llegué allí. Compré un auto usado con mi propio nombre, sin fiador, sin trucos, y lo pagué directamente porque no quiero deberle nada a nadie durante mucho, mucho tiempo. Los honorarios de los abogados fueron elevados, pero valieron cada centavo. La señora Parao todavía se comunica de vez en cuando, generalmente a través de su asistente, solo para ver si necesito algo. Guardo su tarjeta detrás de mi licencia. Ya no hablo con nadie de la familia. Marco lo intentó una vez, envió un mensaje de texto que decía: espero que estés bien. Lo dejé en visto. Lidia envió una tarjeta de Navidad sin dirección de remitente, firmada solo con su primer nombre. La tiré sin abrirla. A la gente le encanta hacer de pacificadora cuando no fueron los que se quemaron. En cuanto a mis padres, escuché que se mudaron de nuevo, a algún lugar rural. Alguien dijo que están alquilando un remolque, viviendo de la seguridad social y de lo que lograron esconder antes de que el tribunal se llevara el resto. Sin número de teléfono, sin correo electrónico, sin contacto, ni siquiera para pedir perdón. Creo que saben que las puertas se cierran para siempre. Ezequías todavía se ha ido. De vez en cuando, reviso los registros públicos, solo por curiosidad. Aún no hay arrestos, pero dale tiempo. Algunas noches, cuando el apartamento está tranquilo y mi teléfono no está zumbando con los problemas de nadie más, recuerdo ser ese tipo sentado en el banco intentando refinanciar su préstamo de auto, solo un martes normal, solo una formalidad estúpida. Y pienso en cómo todo se deshizo a partir de ese momento. Pero también pienso en esto: si no lo hubiera atrapado, lo habrían vuelto a hacer. Si me hubiera quedado callado, me habrían destruido en pedazos, lentamente, año tras año, préstamo tras préstamo. A veces,
Protegerte significa convertirte en la persona que todos los demás creen que es cruel. Estoy de acuerdo con eso porque, al final, la verdad es simple, no me estaban protegiendo. Me estaban usando, y ahora, finalmente, no pueden.